Hemos estado esperando este momento. Ya tienen Hola, bien hola, ¿qué mapeadas tal? las fechas, ¿no? Hola, ya tienen bien mapeadas las fechas, ¿verdad? Hasta la Sí, clausura. Ya está. sí. Perfecto. Ahí estamos con Evita, Claudia, buenas noches. Vamos a Hola, esperar buenas unos noches, minutitos. Marley. ¿Qué Buenas tal? Hola a noches, buenas todos. noches. ¿Cómo estás? Ya 2 minutitos vamos a esperar para empezar. Y bueno, se nos viene una feria, se nos viene una capacitación también de redes sociales que está organizando AFP, así que separen sus días, por favor. Hola Pedro, ¿cómo estás? Qué bueno, vamos aumentando. Vamos siguiendo el reloj. Ya estamos. Ahí sale ver, admitir. Ya, bueno, yo sé que en el camino se van uniendo porque muchos de ellos trabajan. Entonces vamos a admitir a la última persona y comenzar. Hay un micrófono abierto, si me ayudan. Ya Marlene, estamos. tranquila, estoy Bueno, haciendo una buenas pequeña noches, sí. actualización. Tranquila. Ah, ya, perfecto. Entonces, conversa y me avisas. ¿Ya? Ujú. Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre las fechas que hemos mandado. Son varias fechas que hay que contemplar. Bueno, el martes que viene tenemos cómo crear un logo, así que no se lo pierdan. Está muy práctico, muy sencillo, o cómo mejorar el que ya tienen. Luego tenemos el jueves, el taller que está dando AFP Integra en la Universidad Pacífico. El 26 y el 27 es presencial. O sea, tenemos los talleres. El 26 es un taller muy hermoso que se llama Voz Auténtica y lo da Roger. Hasta el año pasado él viajaba de Colombia solamente para dictar ese taller, porque es muy importante para el desarrollo de ese ADN emprendedor, pero que nace desde el ser. Y este año, bueno, está aquí en Perú, así que con mayor razón. Y el 27 clausuramos. Y ahí los que puedan llevar su bitácora, se los voy a agradecer mucho porque es muy emprendedor, digamos, que ustedes puedan mostrar cuál ha sido el proceso en la bitácora y también a la hora de hacer sus discursos que se va a sortear para ver quiénes lo pueden hacer, ¿no? Porque no nos va a alcanzar el tiempo para que sean todos. Por eso es que, Adolfo, no te respondí. Si es que sale sorteado, ya, de hecho, veríamos si vas a tener alguna presentación o algo de ello, ¿no? Pero como son varios, yo creo que sí. También a veces hay gente que sale sorteada y pues por A o B motivo no quiere o no va a ir, entonces ahí entra alguien que desea estar en este discurso. Y bueno, no sé si hubiera alguna pregunta de esos eventos. Hola Marlene, ¿cómo estás? Juan Manuel por acá. Ah, me olvidaba, la exposición. Hola Marlene, Cuéntame, ¿no te escucho o soy yo? Sí, ¿me escuchas ahora? dime, yo te escucho. Sí, te decía, Sí, he apagado lo de la mi bitácora, cámara para escuchar mejor. ya, ahora, hola, Sí, se escucha. sí, pero parece que Marlene no escucha. Ya, perdón, les decía, no es obligatorio, ¿ya? Así que tranquilos con la bitácora, no es obligatorio. ¿No se presenta la Exposición bitácora, tampoco Marlene? es obligatorio, pero nos encantaría que los directivos de FP, los invitados, bueno, vean sus productos y también, ¿por qué no compren y compremos entre
productos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bien, espero que no me vote ahora sí. Bueno, el día de hoy Marlene, se te escucha entrecortado. estas clases, de medio ambiente, capacitadores que sienten el dolor de las personas, pero yo tengo el día de hoy mucho gusto en presentar a alguien peruano que se dedica hace tiempo, años, a pesar de que es tan joven, años se dedica a todo el tema de innovación social y de impacto. Ese impacto que no sabemos cómo presentarlo en Cunan a veces, él es un capo en eso. Y es una persona que no solamente ha desarrollado esto a nivel Latinoamérica, sino que vive en el Perú y conoce nuestros sufrimientos, conoce todos los problemas que ustedes están resolviendo. Así que con mucho gusto voy a presentar a Álvaro Moore, que el día de hoy está con nosotros. Él ha sido parte del equipo Chain Lab, pero el día de hoy está como capacitador. Ya él es, como les digo, está a nivel LATAM. Así que bienvenido Álvaro y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Marlene, y buenas noches con todos. Gracias también por esa introducción tan linda, tan amable de tu parte. Eh, Hola a todos, hola a los que ya he tenido el placer de conocer como mentor también. No sé si ya están conectados. Veo por ahí, no veo todos los nombres, así que Eh, te voy a pedir, Marlene, que si durante la sesión alguno tiene alguna pregunta o lo pone en el chat, si pueden levanten la mano también, así hacemos un poquito de interacción. Eh, pero quizás no me voy a dar Perfecto. cuenta si no me avisan. Yo estoy Perfecto, atenta. Ujú. súper. Entonces, bueno, como pueden ver aquí en el título de la presentación, hoy vamos a hablar de IA básica. Pero en realidad eso es algo que es difícil de definir ahorita, que es IA básica, ¿no? Entonces, es más que nada IA a mi manera, así lo voy a titular. Porque yo tengo una manera particular de trabajar, que por eso me conocen las personas de ChangeLab, las personas también del programa del despegue, varios años. Y y tengo un pensamiento muy orientado a los procesos. Y siempre en todas las cosas que he hecho aplico ese pensamiento. Creo que me ha ayudado pues, en lo profesional. Y al momento de usar la inteligencia artificial, trato de siempre aplicar ese mismo pensamiento. Y creo que muchas personas no se dan cuenta de que pueden utilizar la IA a su manera. Y eso es eh, la gran ventaja o la gran diferencia de esta herramienta con cualquier otra. Entonces, en vez de concentrarnos en lo estético, en cosas que no deberían consumirnos mucho tiempo, como por ejemplo bajarse una aplicación, les voy a enseñar más bien a usar cualquier aplicación, no una específica. Entonces, eso también lo pueden tomar como una advertencia, ¿no? Si han venido hoy con alguna expectativa de saber cómo usar ChatGPT, les cuento que no vamos a ver eso. Pero sí vamos a ver en un sentido más amplio. Van a poder usar ChatGPT, pero no les voy a hacer un tutorial específicamente de esa herramienta. Entonces, bueno, ahí lo pueden ver en la foto. Ese es el proceso al que vamos a llegar. Pero no me voy a adelantar, sino vamos a dejar un poco que esto fluya con la historia. Bueno, primero, nuevamente me presento. Soy Álvaro Moore. Soy peruano, aquí de Lima. Eh, He trabajado más de 15 años con emprendedores desde diferentes roles, desde el privado, desde la ONG, viendo
creación de nuevos negocios, viendo la parte estratégica, la parte de procesos, también un poco la parte tecnológica, y ahora tengo un emprendimiento justamente enfocado en inteligencia artificial. Pero es bien diferente trabajar con cosas de IA que usar la IA, ¿no? Esto es mucho más amplio, ¿no? Y lo que quiero que hoy se lleven es cómo usar la IA en su día a día, si es que no lo están haciendo ya. Y si lo están haciendo, pues potenciarlo. Así que para empezar, como una especie de prueba de nivelación, tenemos que ver que todos por lo menos sepan usar sus dispositivos. Así que escaneen este código QR. Yo les voy a copiar también el link y lo voy a mandar por Zoom. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Ahí les he mandado el link, pero lo pueden escanear acá y se les va a abrir esta ventana en el celular, ¿no? Dice, hola, antes de empezar, pongan por favor su nombre, no tiene que ser completo, pueden poner solamente Álvaro. Bueno, mejor si es completo, ¿eh? para que tengamos los datos. El correo sí, por favor pongan el correo que han usado para el programa, para de alguna manera poder hacer el seguimiento más rápido y no estar pensando como, ¿de quién es este correo? Pero nada más, es solamente para identificarse, para poder traquear quién está ahí, ¿no? Entonces ponen acá. Álvaro, hola, disculpa, ¿podría volver a poner el QR? Por supuesto, discúlpeme, por hacer la demostración, miren, así pongo mis datos, entrar y listo. Ya vuelvo a la página para que puedan entrar. Veo que hay personas que han puesto hola, por el momento no tengo preguntas, buenas noches, saludos, chévere. Acá les muestro. Esto es lo que tendrían que ver en su pantalla del celular. Muy bien. Escriban un mensajito para validar pues que ya entraron. Este es el único momento digital, tecnológico, donde vamos a entrar a una web y digamos, podría ser la parte difícil. Ya después es simplemente interactuar con la pantalla, así que no hay problema. Veo que, ya están poniendo, perfecto. Igual, el link va a volver a aparecer, así que si alguno se quedó sin entrar, lo van a poder hacer luego. Chévere, y veo que han escrito, voy a mencionarlos, Claudia, Pedro Deza, Isaura Montilla, Adolfo Medrano, Roselena, César Palas, Fabio Treyes, Eva, Adolfo Medrano, Isaura Montilla, otra vez Roselena, María Isabel Alaiza. Chévere. Ya, entonces, ya han podido entrar, si no, como les dije, en un momento va a volver a aparecer. Esta va a ser simplemente como nuestra interfaz de interacción y van a aparecer algunas encuestas en pantalla y quiero que utilicen la pantalla para votar o para escribir su respuesta. Antes de eso, partamos por lo que, bueno, mucha gente me ha dicho cuando espera una charla de inteligencia artificial, ¿no? Que es como, ¿me van a enseñar a usar ChatGPT? ¿Me van a enseñar a usar Gemini? No. Pero de todas maneras, vamos a mencionarlo, ¿no? Hay un zoológico de herramientas ahí y estamos bombardeados por la publicidad de eso y hay que entender cuáles, cuáles se pueden utilizar y para qué sirven, ¿no? Entonces, levanten la mano acá en el Zoom o si quieren ahí en la pantalla del celular, pongan, no levanten la mano, pongan la aplicación que hayan utilizado. Y si no han utilizado una, pues pongan no he usado ninguna. Pero más o menos para saber quiénes conocen alguna de las aplicaciones que están acá. Ahí veo que en el chat de Zoom, Claudia Calderón pone ChatGPT, súper.
ChatGPT es el más conocido, ¿no? O aparenta serlo. Ahí veo que están poniendo Gemini, ChatGPT, Gemini, Copilot y ChatGPT, ChatGPT y Claude, Copilot, chévere. O sea, estamos en la parte de arriba. Perfecto. Ahí por la aplicación del celular no han puesto nada, creo. Ah, no, veo que han puesto, sí. ChatGPT, Gemini, Isaura, Copilot, Roselena. Ok, perfecto. Miren, han mencionado justo los de arriba. ¿Y alguien ha utilizado algo de lo que está acá, abajo? Veo, por ejemplo, que en el chat de Zoom pone Pedro de esa que ha usado Gamma, ha usado Perplexity. Bien. Gamma es para hacer presentaciones. Perplexity es para investigar. Te saca fuentes y cosas. Bien. Entonces, vamos a probar una de estas en vivo. ¿Ok? Solamente para los que de repente no hayan visto una herramienta de IA, acá se las presento. ChatGPT, ¿no? Acá está un espacio como el buscador de Google, ¿no? Aparece un espacio para buscar, pero acá no voy a buscar, voy a preguntar algo. Ahí está. ¿Cómo puedo ayudar? Pregunto algo. Voy a poner, el ser humano es... No es una pregunta, en realidad, ¿no? Es como una frase incompleta. Entonces, mira, me responde, la frase puede completarse de muchas maneras según la disciplina de la biología. El ser humano es un animal mamífero de la especie Homo sapiens, Homo dice. Mira, hay como algunos errores, veo por ahí, en cómo está escrito. Filosofía, ser humano. Ok, ahora voy a probar otra herramienta. Esta acá es de Google, ¿no? Gemini. El ser humano es... A propósito, estoy escribiendo lo mismo. El ser humano es una contradicción fascinante en constante evolución. Es una mirada interesante desde el punto de vista de la IA. Pero bueno, entonces, para los que no lo conocían, por lo menos ya tenemos esa primera impresión de que estamos hablando con un chat y nos está respondiendo del otro lado de alguna manera que es más o menos coherente. Algunas veces con mejor calidad que otras, como hemos visto acá, que está muy, muy bueno, que esto haya ocurrido así en vivo, porque rara vez pasa que hay como incoherencias tan incoherentes, justamente, ¿no? Hay palabras incompletas, pero eso es un poco parte de lo que, vuelvo a la presentación, a lo que quiero justamente llegar. El ejemplo es muy tonto, ¿no? Debo advertir eso, pero digamos, respondió coherente, sonó genérico, ¿no? Díganme, ¿por qué ha pasado esto? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien de ustedes puede darme una explicación? Ahí están diciendo que alguien usa Canva con IA, efectivamente, también hay esa herramienta que es para diagramar. Hola, Hola, Juan sí, Manuel. yo uso mucho ChatGPT y la verdad depende, o sea, para que obtengas una respuesta coherente, el Ajá, prompt, yo le llamo prompt, no sé si está bien dicho, sí, pero sí, lo sí. que le pones tiene que ser tan específico como quieras tu respuesta, ¿no? Exacto. Porque tú has puesto ahí como ejemplo el ser humano. Pucha, ¿qué le estás diciendo a la otra persona, no? En cambio, si tú le dices, hazme un análisis de un ser humano que padezca o que tenga tal condición, entonces ya ahí la pregunta, la respuesta va a ser más específica. Exacto, exacto. Entonces, todo depende del prompt que le coloques. Perfecto. Ya hay dos cositas que quiero resaltar de lo que tú acabas de explicar. Lo primero, bueno, la palabra prompt, como bien dijiste, para las demás personas, si no saben qué es,
significa instrucción en inglés, o es como una traducción parcial de instrucción, ¿no? Entonces, es básicamente lo que escribes en el chat, ¿no? Vamos acá a ChatGPT. El prompt fue esto, el ser humano es. Pero como acaba de decir Juan Manuel, y esa es la otra parte que también quiero como resaltar, es cómo le estás diciendo esto a la otra persona. Juan Manuel, tú dijiste eso, como que le estás hablando a un chat, pero lo acabas de tratar de persona. Y es interesante porque por un momento vamos a pensar efectivamente que es una persona, ¿no? Que sabemos que es una computadora, pero vamos a pensar como si fuera una persona detrás del chat. Y si yo le mando un mensaje así a una persona, quien sea, así trabaje para mí y esté obligado a contestarme, me va a decir, ¿qué te pasa? ¿Se te cayó el celular? ¿No? Se escribió solo porque ¿por qué me estás diciendo el ser humano es? ¿Qué me estás tratando de pedir? Entonces, lo mismo va a pasar con la IA. La IA va a decir, ¿qué es eso? Y de repente alguna IA va a responder mejor que otra por a falta de más información. Pero como decía Juan Manuel, es importante saber hacer esa interacción que llamamos el prompt. Y eso es un poco a lo que quiero llegar, pero no vamos a ver como que reglas de cómo hacer tu prompt, cómo escribir tu instrucción, no. Vamos a ir un poquito más atrás, solamente a pensar de manera estratégica cómo podemos utilizar esta herramienta. Y el hacer el prompt va a venir después como añadidura. Es más, les puedo decir que si alguno de ustedes ya comprende la importancia de escribir un buen prompt, ya tienes todo, porque te vas al mismo chat y le preguntas, ¿cómo escribo un buen prompt para esto? Y te va a dar todas las instrucciones, los tips, los formatos para que escribas mejor. El problema no es ese. El problema no es escribir. Bueno, sí lo es, si te toma tiempo, pero el problema es cómo le sacamos provecho a esto, ¿no? Más allá de el chat que te responde cosas curiosas, ¿no? Como esto. Perdón, se me perdió la máquina. Entonces, la pregunta es, volviendo un poco a lo que le mandamos al chat, ¿no? Esa respuesta que dio el chat, vamos a ver un ratito la de Gemini, que era mucho más, que era un poquito más estructurada, ¿no? El ser humano es una contradicción fascinante en constante evolución. Si lo miras desde la ciencia, somos Homo sapiens, una especie animal con un cerebro hiperdesarrollado capaz de transformar el entorno. Si lo miras desde la filosofía o el arte, somos una máquina de buscar sentido, creadores de mitos, tecnología. Ok, esta respuesta, primero, no sé si alguno quiera discutir de filosofía y de esas cosas, pero yo creo que es una respuesta aceptable, es una respuesta buena, pero mi pregunta es, ¿la IA acaba de inventársela o la concluyó? ¿Alguien se atreve a opinar? La concluyó. La concluyó. ¿Cuál es la diferencia entre que se le inventó y concluyó? Que es a ver, te digo, algo que se inventa es algo que dice cualquier cosa, ¿no? Pero que concluyó, o sea, es lo que nosotros, digamos, conocemos, sabemos, ¿no? Que estamos yendo por ese camino. O sea, no nos está respondiendo cualquier cosa, entonces está yendo hacia la historia universal, o sea, está yendo a datos, a información. Exacto. Ujú. Perfecto. Rosalena. Me he levantado la mano. Ajá. Sí, gracias. Sí, igual que la compañera, no sé si era Claudia, las inteligencias usan datos que han ido recopilando, que están en bancos y que las procesan para dar una respuesta. Por eso, mientras más afinada la indicación, mejor respuesta va a dar porque va a poder acceder a los datos con más precisión. Exacto, exacto. Entonces, hay una base de conocimiento primordial, ¿no? Que ha sido con la que la inteligencia artificial ha sido entrenada, que incluye historia universal, que incluye datos científicos,
no sé, digamos, todos los cursos del colegio pueden entrar ahí como temáticas, porque todos son conocimiento que cualquiera puede necesitar en un contexto diverso. Pero no significa eso que pueda tener la receta del éxito, porque el éxito no es algo determinístico, no es algo que tú puedas concluir como si A, entonces B, diferente a cuando uno le pregunta, oye, ¿el ser humano qué es? Bueno, desde tal teoría es esto, desde tal teoría es esto, y de tal otra teoría es esto. O sea, esa información es la conclusión de lo que acaba de decir su compañera, ¿no? De la historia, del conocimiento, de esto que se le ha metido, y de la instrucción también, como estábamos diciendo, como dijo Juan Manuel, hay que ser más precisos, ¿no? Entonces, quiero hacerles una pequeña encuesta. Ahí en la aplicación, en su celular, si no entraron, lo pueden volver a escanear. Acá está el QR. Díganme, ¿en qué nivel se encuentran ahorita? ¿Dónde creen que se encuentran con respecto al uso de la inteligencia artificial? Súper. No, pues tenemos acá a unos expertos. Me alegro porque vemos, miren abajo están las proporciones generales de la población, ¿no? Y hay como dos picos o dos extremos, ¿no? Los que la usan bien y los que no la usan nada. Entonces, eso ya crea una inequidad bastante grande. Pero acá en este grupo, pues vemos personas que se encuentran tirados para la derecha, ¿no? En el grupo de le saco provecho o al menos sabemos qué es, ¿no? Porque podría ser también que estamos hablando acá en chino y justo hay una metáfora del chino que les voy a decir en una lámina siguiente, pero podría ser que estemos hablando en algo así tan extraño y hay un montón de gente que no lo ha utilizado. Pero bueno, también pasa que ustedes como emprendedores eh, encuentran mucho valor en tener una herramienta que les evita tener que contratar, por ejemplo, más personal, ¿no? Que los hace más rápidos, que les ayuda a contestar correos, a planear cosas, etc. Bueno, seguimos. Mi idea o mi intención es que hoy, si no se encuentran en el último escalón, pues pasen a ese escalón y los que están ahí pues puedan elevar su uso y sacarle más provecho a esta charla, a esta discusión. A mí me gusta pensar como que la IA, o esto lo explico así, es como un puente entre mis ideas y las cosas concretas, ¿no? Las cosas concretas siendo, por ejemplo, un escrito. A mí me pasaba mucho a veces cuando hacía charlas, no de inteligencia artificial, hace unos años me tocaba de repente en este mismo programa hablar de modelo de negocio. Y siempre partía preguntándole a la gente, oye, ¿qué esperas tú hoy con modelo de negocio? ¿Te has cuestionado qué significa modelo de negocio? Porque algunas personas llegan y asumen nomás cuál es el resultado. Lo mismo puede pasar cuando tú te estás trabajando con la inteligencia artificial y le pides algo así medio conceptual, ¿no? Oye, ayúdame a plantear mi misión, por ejemplo, o mis objetivos del negocio. O sea, si lo expresas así, como la pregunta del ser humano es, eh, vas a obtener cualquier cosa. Pero en realidad, la IA no es un loro que responde preguntas. Lo tenemos que ver como lo que dice la imagen, ¿no? Es un puente entre mi lenguaje y lo concreto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de repente lo concreto es el modelo de negocio, pero yo no sé muy bien cómo es ese modelo de negocio. Entonces, tengo una herramienta en la que le puedo preguntar, oye, ¿qué es esto del modelo de negocio? Y me lo puede explicar. Entonces, se crea un puente entre eso desconocido y mi manera de hablar. De repente yo no manejo los términos de negocio y le puedo decir justamente a la IA, a la que estoy utilizando,
prueben varias, porque como ya vieron, ChatGPT respondió ahí cualquier cosa y Gemini lo hizo bien a la primera, entonces es bueno siempre probar. Pero le pueden ir haciendo ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? Explícamelo de una manera más sencilla. Y se va tejiendo esa conexión entre el resultado, lo concreto, que en este caso es la definición del modelo de negocio o la estrategia o la campaña de marketing, lo que quieran, y mis ideas. También es una forma de, no sé si han visto este como chiste en internet que circula, que dice que sale como el Chavo y Don Ramón hablando y están hablando de una manera que no se entiende porque son todos enredados y el chiste es como, así le hablo a ChatGPT. ¿Han visto eso? Porque a veces uno, cuando sabe que puede, como sabes que puedes escribir lo que sea en esa pantalla, le comienzas a escribirlo, pero así sin puntuación, sin nada de reglas de gramática, y tu chat te entiende de alguna manera, porque extrae el sentido del ordenamiento de las palabras. Eso es, eso es lo que hay en el fondo. Es un puente entre mi forma de hablar y lo concreto. Y eso es buenísimo porque eso significa que entonces, si yo tengo una idea, a pesar de que no haya estudiado, no sea especialista en una materia, voy a poder desarrollar esa idea en mi lenguaje, como si tuviera al asesor ahí al lado todo el tiempo. El asesor se va a encargar de llegar al resultado final, a lo concreto. Cambiemos el ejemplo, porque estoy usando mucho de repente de negocio, es bueno por ustedes, pero es un poco gaseoso, etéreo, hablar de modelos de negocio, de propuesta de valor y esas cosas. Imagínense que quieren usarla para generar una imagen para redes sociales. Eso es lo concreto. Quieres hacer la imagen, pero ¿cuál es la mejor forma de hacer esa imagen para que tenga el impacto deseado? De repente no lo sé, no sé cómo dar esa instrucción, pero la IA, al ser un puente, es una herramienta que te va a ayudar a traducir tu intención a ese resultado final. Chateando, ¿no? Probando, iterando, diciéndole yo quiero lograr esto, ¿qué me recomiendas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí vamos a hablar un poco de tips al final, pero básicamente ese es el concepto principal que yo he descubierto durante estos años trabajando con IA, que yo lo veo como ese traductor inmediato de mis ideas en lo que quiero que finalice. Y hay una historia que yo la escuché hace un par de años ya, a raíz justamente del boom de la IA, que se le inventó un filósofo en los 80 que lo llama el cuarto chino. Y él decía como, imaginemos que yo estoy en una habitación que no tiene ninguna señal, ninguna nada que permita ver hacia adentro de la habitación, solamente hay una rendija en la puerta. Y por esa rendija entran instrucciones en chino y yo tengo que responder en chino también. Y para eso, dentro de la habitación, tengo una biblioteca sobre cómo interpretar todos los caracteres chinos y todas las reglas para poder dar una respuesta. No importa el tiempo. Pero yo recibo esa, yo no sé chino, por si acaso, para que el ejemplo, digamos, cobre sentido, ¿no? Yo no sé chino, llega la instrucción y digo, bueno, tengo que contestarla, pero yo no sé chino, pero tengo todos estos libros, así que leo todos los libros, busco cada carácter, lo transformo, hago la respuesta en mi idioma y luego la traduzco de vuelta a chino y entrego el papelito por la puerta. Esa metáfora lo que te dice es, oye, para la gente de afuera, ellos pueden creer que adentro hay alguien que sabe chino, pero en realidad no, es una persona que tiene acceso a todos los documentos posibles necesarios para poder hacer una buena traducción y está haciendo un trabajo mecánicamente, ¿no? Traduciendo carácter por carácter, haciendo la respuesta en español y luego de vuelta. Eso es eso representa la manera como piensa la inteligencia artificial en el fondo. La inteligencia artificial no piensa, la inteligencia artificial no tiene personalidad,
no es un ser con conciencia, no es una personita, ¿no? Es en realidad una máquina, es un modelo, como dice ahí, y el modelo le pongo ahí entre comillas solamente para que sepan, es una palabra que se usa mucho y que así como el Internet tiene diferentes planes, la IA tiene diferentes modelos. Cada modelo es como un plan mejor que el otro, más rápido, más capacidad, etc. Entonces, ese modelo, eso por lo que uno va a pagar, bueno, porque puedes usar gratis, que quiere decir que son modelos peores, y luego vas a pagar para tener acceso a mejores modelos, es como el cuarto chino, como esa metáfora. Cada modelo es una máquina que no nos importa si adentro está pensando o no está pensando. Lo que sabemos es que cuando recibe cosas, vota, ¿no? Entrega cosas que tienen coherencia con lo que le dimos al inicio. Y cuando conectamos varias de esas maquinitas, se genera justamente las herramientas que hemos mencionado, ¿no? El ChatGPT, Canvas, todo eso, es la unión de simplemente estos modelitos que son capaces de predecir. Ahí me adelanté un poquito porque les voy a mostrar a qué me refiero, ¿no? Cuando yo digo el ser humano es, la respuesta, y esto es lo que les preguntaba antes, como que ¿se está inventando o está concluyendo? Hay una respuesta que es muchísimo más probable que las demás. Para completar la frase, el ser humano es un ser, por ejemplo, tiene 60% de probabilidad de ser la palabra siguiente en esta oración. Animal es la siguiente, pero es bastante más baja, como menos la cuarta parte. Luego, bueno, es como una entidad, un ente, 2.7, es un individuo, 1.4 y así. Cada vez que insertamos algo a la IA, existe una probabilidad de una respuesta que es más acertada que otra. Y la forma de obtener esa respuesta es dándole una mejor instrucción al inicio, que es lo que muestra un poco este gráfico de probabilidades. Me parece, pueden enviar si quieren una frase y calculamos cuál es la probabilidad de que salga la siguiente frase, ¿no? Digamos, por ejemplo, las rosas son, si decimos las rosas son, la probabilidad de que lo que continúe sea rojo, ¿no? A veces también acá me está dando como los trocitos, pero va a ser 75%, ¿no? Las rosas son rosadas, es poco probable. Las rosas son de azules, tampoco. Las rosas son es muy poco probable. O sea, claramente hay una probabilidad que dice, oye, lo más probable es que esta oración continúe con rojo, ¿cierto? ¿Qué han puesto ahí? ¿Quién soy? Bueno, ¿quién soy? No es una frase incompleta, así que lo voy a dejar ahí para no confundir a la bestia. Pero vamos a poner, el arte es. ¿Cuál podrá ser la palabra o la partícula que le siga el arte es? El arte es una. ¿Ok? El arte es una. Esa es la palabra que tiene mayor probabilidad de continuar a la frase el arte es. O sea, quiere decir que si yo le pregunto a ChatGPT ahorita, el arte es más probable, no siempre, pero es más probable que la siguiente palabra que coloque es una. ¿Qué más han puesto por ahí? Manden alguna frase para, para testear un poco esta idea, ¿no? Si no la han entendido de la explicación. Por ejemplo, acá hay una. Los perros son los mejores. Los perros son los mejores. O sea, la inteligencia artificial, para cerrar esto, no es una cosa que invente respuestas y lo haga aleatoriamente. No, sigue un patrón, sigue una lógica que es incluso matemáticamente predecible. Entonces, esa lógica es la que les estoy tratando de mostrar ahorita con estos ejemplos, pero que cuando ya lo llevamos a la aplicación real, cuando lo llevamos a ChatGPT, a Gemini, eso es lo que está ocurriendo, pero
encadenado miles de veces, ¿no? Porque no estamos prediciendo una palabra, estamos prediciendo un texto entero, un correo, un artículo, lo que sea que estemos produciendo. Pero si entendemos que en el fondo estamos hablando de predicciones, ya comenzamos a entender que la calidad de lo que metemos es lo más importante para obtener el resultado final. Y hay una cosa que, bueno, acá, cuando utilizas ChatGPT o cuando utilizas Gemini, hay algo más que tú no estás viendo acá, ¿no? Acá pusimos el ser humano es y vimos una respuesta. En el otro lado hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Y la manera como responde esta herramienta, esta aplicación, está condicionada por el proveedor que te está dando la aplicación, ¿no? O sea, eso es esperable, ¿no? Pero ese condicionamiento lo podemos resumir en dos cosas. Son las instrucciones de cómo debería comportarse la herramienta y las restricciones, ¿no? Las instrucciones de cómo debería son, por ejemplo, eres un asistente servicial. Continúa la conversación para solucionar el problema del usuario. Y una restricción puede ser no hables de guerra. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de eso? Cuando efectivamente al usar la herramienta le pides algo que está prohibido, la herramienta te va a decir, yo no puedo hablar de esos temas. Todas las herramientas tienen eso. De repente no se van a dar cuenta en un inicio, puede no parecer relevante, pero eso puede ser determinante en qué tanto pueden obtener de una herramienta. Por eso también mi consejo es prueben muchas. No paguen, prueben muchas, prueben diferentes porque cada una les puede dar un factor o un aspecto que les guste más. Y al final de eso se trata, de estilos, de qué me funciona más. Porque si no lo saben hacer, ¿no? Porque si no lo usen bien, si no lo personalizan, si le hacen preguntas genéricas, van a obtener resultados genéricos, ¿no? Como esto. Cuando alguno le pide algo así como, hazme un post para vender, ¿no? Hazme una publicación para Facebook para vender mi producto. Y te da, descubre lo mejor en calidad y servicio, contáctanos hoy. O alguna cosa así que suena repetitiva, común, trillada. ¿Por qué pasa eso? Porque le estamos pidiendo cualquier cosa. Porque no le estamos dando un insumo adecuado, ¿no? Y eso después recae en, oye, yo he escuchado que no es muy bueno porque la IA se inventa, ¿ah? O no, eso no sirve porque yo lo intenté, me dio cualquier cosa, así que perdí tiempo. Es porque no estamos bien, no le estamos sabiendo sacar el provecho, ¿no? Tenemos ahí, es como tener un ejército de personas a nuestra disposición para validar supuestos, para pensar por nosotros miles de alternativas y lo estamos usando para pedirle, hazme un post para vender. No, pues hay muchísimas más utilidades que puede tener esta herramienta. O otro caso, el del medio, cuando le pedimos algo como, ¿cuánto cobro por una torta de 20 porciones? ¿En dónde? ¿De qué sabor? ¿Con qué ingredientes? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cómo es tu cliente? ¿Qué están cobrando las demás? Esa pregunta simplemente está muy mal formulada, porque no hay una respuesta directa a esa pregunta. Hay una respuesta que tiene un montón de condiciones, condiciones del contexto, ¿no? Y eso, cuando nos damos cuenta, ya aprendemos a hacer la pregunta correcta, ¿no? Y hazme un logo bonito, ¿no? Hazme un logo. Primero, de frente le estoy pidiendo el resultado. Hey, 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 o sea, ¿cómo que hazme un logo? Pasemos por el proceso de conceptualización primero, ¿no? Para saber por qué me vas a hacer un logo de una manera u otra. ¿Y qué significa bonito? Bonito es algo que no tiene, o sea, que es subjetivo, ¿no? Bueno, esos son ejemplos de lo que sucede cuando no pensamos en que la IA es un predictor, que la IA hace bien su trabajo cuando le das los insumos necesarios para poder predecir mejor.
Entonces, para no perder un poco la interactividad, ¿cómo mejorarían alguno de estos casos? Díganme, si quieren con el micrófono o en el chat, ¿cuál sería la manera correcta para poder obtener una buena respuesta en alguna de estas situaciones, según su experiencia, ¿no? ¿Quiénes han usado, por ejemplo, la IA para dibujar un logo? Hola, soy Claudia. Yo he usado la IA justamente para hacer mi logo Súper. y realmente ha sido un proceso medianamente largo, por decirte, ¿no? Porque yo primero le di la información, qué es lo que yo quería, ¿no? De qué se trata mi emprendimiento, ¿no? E incluso yo orienté cuáles son los colores que me gustaría y también me hacía propuestas como diciendo, lo tuyo es algo artesanal, puedo usar texturas artesanales. Yo sí, sí, le iba respondiendo, ¿no? Hasta que llegamos a un logo que fue lo que a mí me gustó, pero fue todo un proceso. Incluso, ¿sabes qué? Hubo un tema donde Raíces Creativas es mi logo, ¿ya? Es el nombre de emprendimiento, y no le ponía el acento en la I. Y yo le decía varias veces, por favor, pon el acento en la I. ¿Sabes qué? En un momento le dije, ¿sabes qué? Veo que no me estás entendiendo. Ya, y me respondió, sí, disculpa. Y después me responde otra, sí, es que no puedo ponerle el acento ahí por tal razones. Ok. Entonces dije, no, ya, mejor lo dejo ahí. Y al día siguiente nuevamente empezamos y ya le puso el acento en la I. Ya, Pero sí, fue todo un tema, ¿ya? Pero sí, trabajó los colores, trabajó lo que yo quería, realmente, o sea, fue todo, como te digo, todo un proceso, ¿no? Al primero fue un logo con muchas cosas, yo le fui diciendo que lo limpie, saca de las líneas orgánicas, suelta, lo pone así, el tipo de tipografía, yo también le fui diciendo cómo la quería, ¿no? Y todo eso. buenísimo. Adolfo, estás levantando la mano. Álvaro, gracias. Bueno, yo quiero hacer un comentario, Álvaro, que va a ser bastante útil para todos los compañeros. Yo tengo ya usando IA aproximadamente un año y medio y, por ejemplo, en lo que es Copilot hay varias versiones, ¿no? Hay la versión básica, la media, la avanzada y la Prime. Y de acuerdo a eso, independientemente de cómo gestionas la consulta sobre el punto que quieres resolver, también te da los avances, los niveles de avance. Por ejemplo, un informe de 60 hojas para un trabajo de investigación ya lo tienes que hacer con Prime, ¿no? No lo vas a hacer con el básico o con el que es gratis. Eso también hay que precisarlo, ¿no? En cuanto al tema de la elaboración de videos, de cualquier otro tipo de arte en Canva, que se trabaja con IA, también es igual, ¿no? Hay niveles, ¿no? El Prime, por ejemplo, te da videos hasta de 8 minutos, pero el que es el básico te da un video solamente de 8 segundos, ¿no? No con la calidad y con la nitidez que te lo da el Prime. Entonces, eso también hay que considerar cuando tú quieres hacer gestión con cualquiera de los modelos de IA. Por lo general, yo que hago trabajo de consultoría, asesoría, hago trabajos con Copilot, versión Prime, y con Canva, también versión Prime, porque me da ya los elementos mucho más elaborados y las respuestas, como tú estás comentando, Claro. dependen mucho de la precisión con lo cual los haces. Por ejemplo, yo saco datos, me hacen proyecciones de datos de lo que es familia, de periodos de 5 a 10 años, pero tengo que colgarle, o sea, tengo que colgar el archivo en la guía de Copilot. Entonces, ellos ya lo transforman y hacen las proyecciones que pueden ser en barras estadísticas o en porcentuales, ¿no? Eso era para aclarar nada más. Gracias, Álvaro. Buenísimo. Ahí hay varias cosas. El primero con lo de Claudia, tu ejemplo muy bueno porque justamente va hacia lo que me gustaría que se lleven de esta charla, ¿no? Que es el proceso. El proceso es lo más importante de todo. No se trata de llegar al final rápido, porque la IA lo puede hacer sin problema, pero tú necesitas darle toda la información posible para que ese resultado sea la conclusión del desarrollo de tu marca, de tu empresa, de tu contexto. Y para eso, ahí me salto a lo otro que dice Adolfo, ¿no? De su manera de trabajar muy, muy interesante, que
Claro, cuando ya quieres meterle más información, comienzas a encontrar límites, comienzas a encontrar que la herramienta te dice, hey, un momentito, ya para poder hacer esto, que tiene un alcance mayor, paga, pues, ¿no? Ya, no puedes usarlo en la versión gratuita. Lo puedes hacer en la versión gratuita, pero los que hemos pagado inteligencia artificial lo hemos hecho porque nos hemos dado cuenta en un momento de esos límites. No solamente límites de que la aplicación te dice, lo siento, ya no puedo hacer más, vuelve más tarde, sino límites también de inteligencia. Las versiones gratuitas son más tontas. Esa es la verdad. Y eso tiene que ver con ese tema que les decía del modelo, ¿no? Pero bueno, yo, más allá de decirles, hey, tienen que pagar para tener la mejor inteligencia, yo creo que pueden lograr muchísimo siguiendo un buen proceso. Incluso ahí mencionaron algunas herramientas que ya son más que chats, ¿no? Acá estamos viendo ejemplos de chat, donde tú le dices al chat, bueno, este último no. Tú podrías usar con Canva y pedirle un logo bonito, pero para poder decirle a Canva o a tu herramienta de preferencia que hace fotos o videos, la instrucción correcta, yo les recomiendo que empiecen más bien en otra herramienta en donde puedan desarrollar la idea y al final le pueden pedir a esa herramienta, oye, genérame la instrucción para hacer el logo con esta otra herramienta de acá. Entonces, la IA es muy buena haciendo instrucciones para la IA también. Entonces, pueden aprovecharlo de esa manera. Sin proceso, se nota, ¿no? No sé si les ha pasado que han recibido un mensaje de WhatsApp, un correo, y han levantado una ceja y han dicho como, esto parece escrito por ChatGPT, ¿no? Hay ciertas palabritas, hay cierta, hay cierta estética también, hay ciertas como marquitas de el guión largo, la manera como se colocan los bullets, que, o sea, las viñetas, los puntos, que dices, esto tiene olor a IA, ¿no? Pero en realidad lo importante es poder determinar no que el resultado nos gusta o no, porque eh, a veces escucho eso, como que, ay, no me gusta lo que me da la IA porque es feo, ¿no? No es cool, no es bonito, ¿no? O sea, calificativos que en realidad no te dicen nada. ¿Por qué no te gusta? Porque es genérico. ¿Por qué no te gusta? Porque no está apuntando a los objetivos que yo me propuse, ¿no? Entonces hay que encontrar ese por qué, porque eso nos va a ayudar también a mejorar nuestra interacción con cualquier herramienta, básicamente. Y también importante, desconfíen un poco. Y en un buen sentido, no porque yo crea que la IA inventa, que eso también es un poco un mito, sino porque la IA trata de ser, o sea, la IA trata de complacerte, ¿ya? Si lo quisiéramos ver como una personita, como decíamos al inicio, la IA no te va a decir cuando ha tenido que inventarse un poquitito para poder lograr el cometido. Entonces, si tú le pides algo final, la IA va a decir, sí, señor, voy a hacerlo todo y lo que no sepa me lo invento. Y esa no es la idea, ¿no? Entonces uno puede evitar que eso ocurra diciéndoselo a la IA, ¿no? Tú decidiendo y decirle, oye, por si acaso, escríbeme esto, pero no te inventes cosas. Dame solamente la estructura, las ideas, lo que yo tengo que completar para luego yo terminarlo. Es una manera. Otra manera es verificando, ¿no? Es, oye, me entregas algo, no sé, un informe, y luego cojo esa misma información y le puedo pedir a otra IA, oye, léete esto y verifica todas las fuentes, ¿no? Y lo puedo correr en diferentes proveedores como para comparar y tener una cosa más segura. Hay que cuestionarnos también. Cuando estamos usando IA, como les digo, usualmente las IA son como este asistente complaciente que te está tratando de dar la razón todo el tiempo. Entonces, eso también es peligroso, porque al tener esta herramienta en nuestras manos, que es capaz de predecir cualquier cosa, hay que aprovecharla más bien para que sea la evaluadora de nuestras ideas. Que cuando nosotros le digamos,
Oye, yo tengo un negocio que vende tortas y el logo es así y quiero que sea azul. Si la IA te dice, listo, va a ser azul, probablemente no lo estamos usando bien. La IA te tiene que forzar a decir, ¿y por qué azul? ¿Es el color correcto? ¿Dónde está la competencia? Bueno, eso lo digo, digamos, porque tengo algo de experiencia en el tema, pero si no sabes qué cosa te puede, por dónde puede ir la crítica, por dónde puede ir el cuestionamiento, justamente la IA lo puede resolver por ti. Y le pides que te cuestione, va a empezar a hacerte esas preguntas difíciles para que tú valides tus supuestos o por último los cambies, ¿no? Y eso te va a dar un mejor resultado usando inteligencia artificial. Y acá hay otro tema que también tiene mucho que ver con algo que estaba diciendo Adolfo. Cuando él trabaja y hace estos informes y hace estas cosas. ¿Ustedes sabían que le pueden decir, le pueden dar al chat alrededor de 100.000 palabras en ese prompt, ¿no? Es en esa instrucción. Esa es la capacidad que tiene la herramienta para recibir información. Eso es más o menos el 70% de 100 años de soledad. Es más o menos, ahí decía, 350 páginas de un libro. Es el Principito 6 veces. O sea, es un montón. Les aseguro que si ustedes tratan de llenar 100.000 palabras para muchos, no lo van a hacer, pues porque se van a aburrir, se van a ir a dormir, van a hacer otra cosa. Pero esa es la capacidad que tiene. Y hay que empezar a pensar en cómo utilizamos estas 100.000 palabras, o sea, bueno, esta capacidad de 100.000 palabras, de una manera inteligente, con proceso. No haciendo una instrucción larguísima, sino interactuando de una manera de proceso. Y esto me hacía recordar, no sé si habrá algún fan o algún conocedor de La Guía del Viajero Intergaláctico. Es un libro que después hicieron una película en el 2001, me parece, ahí fue donde yo la conocí. Es una historia un poco absurda, un poco tonta de viajes en el espacio y extraterrestres y cosas así como científicas locas, chistosas. Y en este libro hay una máquina, una supercomputadora que es creada por unos alienígenas y la computadora se llamaba Pensamiento Profundo. Y los alienígenas la habían creado porque habiendo alcanzado así como nosotros la plenitud de su especie, habiendo creado la inteligencia artificial, se les ocurrió que esta computadora, esta IA, podía contestarles la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es la respuesta a la vida? ¿No? ¿Cuál es la respuesta a la vida, el universo y todo lo que hay? Así lo ponen en el libro. Entonces dejaron a la computadora, a esta IA, pensando la respuesta por 7,5 millones de años. Y al final de los 7,5 millones llegan los extraterrestres y le dicen, oye, ya, ¿tienes la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a la vida, el universo y todo lo que hay? Y la máquina les dice 42. Y yo se queda como que 42, ¿cómo que 42? Y dice, no, sí, sí, es 42, ya hice los cálculos y esa es la respuesta. Entonces todos se quedan como, pero ¿y qué hago con eso? No, es que su pregunta es una porquería, ¿no? Como que la respuesta a la vida, el universo y todo lo que hay, eso no tiene sentido. Entonces, eso que ahora con la IA se ha hecho más evidente, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que la calidad de cómo le hacemos las preguntas a la computadora es determinante para el resultado. Bueno, esto ya lo dijimos. ¿Cómo le podemos dar entonces algo más preciso, ¿no? Lo que les decía, si tienes la capacidad de explicarle cosas con 100.000 palabras si quisieras, ¿qué estrategia se les ocurre que podemos seguir para poder aprovechar toda esa capacidad, toda esa memoria sin tener que escribir 100.000 palabras? ¿Qué estrategia se les ocurre? A ver, interactúen a través del celular con algún ejemplo. Seguro ahí ya hay algunos que, como están usando inteligencia artificial día a día, saben a qué me refiero, ¿no? Está mucha basura ya. ¿Qué ejemplos tienen ustedes de cómo, como lo que contó Claudia, ¿no? Cómo desarrolló su
su logo. Bueno, ahora sí ya. Hola. ¿Alguien quiere abrir, si no, el micrófono en vez de escribir? A ver, ¿alguien? Estoy viendo ahí en el chat, preguntaron a Pedro creo que ha dicho. Adolfo también levantó la mano. Adelante, Adolfo. Adolfo. Gracias, Álvaro. Un ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero sacar proyecciones de población, pido de qué departamento, de qué distrito, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de qué grupo etario, ¿no? Es el mínimo detalle. Y luego tengo que cargar la información de las proyecciones estadísticas que están en el INEI, porque el INEI tiene las tablas que están en CSV, que es el formato, o el otro formato que es Excel. Eso lo tengo que cargar yo en Copilot. Entonces, Copilot lo único que hace es hacer las proyecciones que pueden ser en barras o que pueden ser en porcentaje, en cuadros Excel o en formatos PDF o también en formato PowerPoint. Hay que cargar la información, si no, tampoco no te va a hacer ninguna proyección. Obviamente la ventaja es que la proyección te la hace pues en 2 minutos, aunque tú puedes demorar pues medio día, ¿no? Esa es la ventaja de la velocidad con la que puedes trabajar y obviamente tus informes pues que antes te tomaban 2 días, los haces ahora en hora y media, ¿no? Y cuando cargas la información, eh, le dices algo para validar que la ha comprendido de alguna manera. Sí, tengo que indicarle que los archivos que estoy cargando corresponden a la pregunta que estoy efectuando. Entonces ahí la IA me repregunta. O sea, me saca los gráficos y me repregunta, ¿no? ¿Está bien la proyección o tienes algo más que agregarle o un comentario? Me hace una repregunta. Entonces ahí yo Sí, tengo que hacer los ajustes en dos sentidos. Uno, de acuerdo a mi experiencia, y dos, de acuerdo a la información que manejo de los manuales estadísticos del INEI, ¿no? Tengo que establecerle precisiones y a veces la IA te vuelve a hacer corrección del gráfico, ¿no? súper. No es tampoco que te confíes de lo que ya, porque es IA, como tú decías, Álvaro, ya es perfecto, no es así. Siempre hay No. que estar en la repregunta, yo hago hasta 3, 4 repreguntas y finalmente la IA te va, digamos, ya acercándose, digamos, a un 90, 95% de confiabilidad para que te puedas hacer una proyección estadística, ¿no? Claro, claro, Adolfo, gracias. Sigue Roselena. Bueno, con Copilot yo trabajo casi a diario y hago bastantes de mis trabajos y le especifico cuál es el que voy a hacer en el momento, ¿no? Por ejemplo, le digo, quiero que actúes como un editor para un libro de comunicación de segundo grado y además ya se acuerda. Incluso yo abro y ya de frente me dice, hola Roselena, ¿qué quieres que hagamos? Que editemos el libro, que, o sea, ya sabe lo que hago, ¿no? Entonces, es mi amigo, lo quiero. Entonces, voy afinando, porque también como que, no sé, como que uno llega a conocer a la IA y ya sé lo que él necesita saber para, para lograr lo que quiero, pero le defino exactamente cuál de las funciones voy a hacer, de con cuántas palabras y y él mismo me recuerda cosas que hemos hecho antes, ¿no? Sí, claro, haremos una de esto como tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, así trabajo yo. Claro, perfecto. Y Claudia, ¿estás levantando la mano? Bueno, era casi parecido a lo que Rosalena acaba de decir. Si la IA guarda tu información, el ChatGPT, ¿no? Porque a veces yo continúo, ¿no? Con lo que quiero pedirle y me dice, claro, de acuerdo a lo que estuvimos trabajando anteriormente, tenemos tal y tal cosa, ¿no? Un día le pedí algo, no me acuerdo, pero fue algo como que, ay, quiero acordarme, dime algo como que ya, dime cuál sería mi propuesta de valor, ¿no? Le pongo, dime mi propuesta de valor. Bueno, según lo que hemos estado trabajando anteriormente y veo que tal cosa, esto sería tu propuesta de valor, ¿no? O sea, te digo, tiene la información almacenada. O sea, y para mí te digo, es como alguien también lo dijo hace un rato, es un referente,
¿no? O sea, yo ayudo en esto, después yo lo pulo, ¿no? Hasta incluso, ¿sabes para qué me ha servido? Para hacer saludos de cumpleaños. Le digo, ya, tanto que siempre, que Dios te bendiga, que no sé qué. Digo, pucha, un día puse un saludo de cumpleaños para una amiga y me pone, cercana, ¿quieres un saludo fraternal, un saludo gracioso, un saludo no sé qué? Digo, ya, un saludo tal, 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 pum. Y de ahí ya me salió y dije, uy, qué interesante. Y yo ya lo pulí y mandé mi saludo, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es. Qué interesante, Claudia, porque justo los dos ejemplos que has dado son como los dos extremos de uso. El último es el típico uso de alguien que nunca ha cogido la herramienta y de pronto te das cuenta que te, te puede salvar de la desesperación de escribir ese correo aburrido que tienes pendiente hace días y que simplemente no encuentras la manera de cómo escribirlo para que suene más bonito o para pedir ese aumento y quieres utilizar las palabras que no sean tan agresivas, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso genérico, donde no necesitas mucho contexto, necesitas sí alguna intención, escribe este correo, hazlo más cordial, hazlo menos agresivo, punto. Pero toda la información alrededor de cómo escribir el correo empezó y terminó en esa conversación. En cambio, el caso que mencionaste al principio, el de hazme una propuesta de valor, claro, en un principio yo diría, es una pregunta malísima. Si tú te metes en una herramienta nueva, coges una computadora que no es tuya y entras en una IA sin contexto previo y le haces esa pregunta, te va a decir, bueno, probablemente no te responda, probablemente te diga como, ¿qué quieres que haga? Pero a ti te funcionó porque tienes esa memoria, porque ya estás trabajando con una herramienta que ha seguido un proceso. Tú no te has dado cuenta, pero en miles de conversaciones ha ido recogiendo pequeños fragmentos de memoria acerca de lo que tú ofreces, de la satisfacción de tus clientes, de tu manera como entregas el producto, etcétera, etcétera, que al final son, en la teoría, los componentes de una propuesta de valor. Entonces, cuando ese chat, el que estás usando, creo que dijiste que era Copilot, ¿no? Cuando lo usas y te responde de una, ya de acuerdo a mis memorias, esa es tu propuesta de valor, ahí sí se está dando un buen uso. Sin embargo, para que sea mejor todavía, para que no sea un buen uso, sino sea un uso perfecto, ahí tú te tienes que preocupar por entender la razón por la cual te dio esa respuesta, ¿no? Entonces, preguntarle al chat, oye, pero explícame cómo has llegado a esa conclusión. Eso es parte del proceso. Y quiero preguntar, han levantado Marisabel la mano. Adelante. Hola, gracias. Lo que pasa es que no sabía cómo levantar la mano y entonces iba buscando, pero ya la encontré. Bueno, yo tengo dos experiencias. Este año lo trabajo más, soy profesora, entonces, pero veo cómo lo puedo transformar después para hacerlo en el negocio que estamos haciendo o que queremos hacer. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo que preparar una sesión de aprendizaje que cada vez son más pesadas porque nos piden mucho más información y más, entonces yo coloco toda la información, además ya lo tengo como que corto y pego, ¿no? Pongo el archivo de cómo es el modelo que usa el colegio de la sesión. Entonces, le digo, quiero que sigas este modelo, porque cada colegio tiene su estilo tal vez. Entonces, y quiero esto y eso, le pongo todo, las competencias que voy a trabajar, el tema, para qué edad quiero ir, o sea, eso puede salir para futuros clientes también, ¿no? Pero en ese caso es, ¿qué edad tienen los chicos? Y es más, si tengo niños con TDAH o tengo niños con autismo 1, autismo 2, entonces yo coloco eso y entonces me entrega la sesión con eh, las adaptaciones para mis niños. Entonces, ya digamos que tengo un campo mucho más abierto. Ese es uno. Y dos, que me sirve maravilloso, es para cuando hay un problema y un padre de familia tiene una queja de algo, yo le cuento, pero lo hago de manera oral. Para mí, hablar es mucho más, porque si no me demoro horas, entonces le cuento todo lo que ha pasado, le cuelgo otra vez el archivo de lo que el papá pregunta, y la verdad que desde que lo uso, mando los correos, claro, lo aterrizo y los papás desde ese momento nunca más me escriben. Quedan felices, satisfechos. Es como que de pronto es maravilloso. Ah, De verdad sí, lo podemos usar para todo. claro.
Gracias. Gracias. No, perfecto. O sea, tú estás ahí justamente evidenciando lo que yo decía de que la IA es como un puente cuando hablas con ella, cuando le mandas tus audios, está haciendo este puente entre las ideas difusas, porque cuando uno habla también le inserta muletillas, no sigue de repente un flujo discursivo tan claro como cuando escribes directamente, ¿no? Pero la IA tiene la capacidad de igual entender todo eso y transformarlo al final en el resumen, en la síntesis de la idea, lo que importa. Y es una manera que tú estás haciendo de aprovechar esta barra, ¿no? Tenemos 100.000 palabras y sin embargo solamente estamos usando este pedacito porque le estamos dando un promptcito así chiquitito. De repente con las memorias que mencionaba Claudia, que tiene ya la IA que utiliza con frecuencia, esta barrita se llena sin que nosotros hagamos nada de un poquito más de información. Pero hay múltiples maneras de hacer ese traspaso de información, ¿no? Metiéndole documentos, copiando lo que tú mencionabas ahorita, Marisabel, lo de tener la plantilla del colegio sobre cómo debe ser el resultado y debajo de la plantilla colocas la información de los padres y lo del alumno y luego te vota con eso el resultado. Estás creando un proceso y estás aprovechando de una manera más eficaz toda esta ventana que tenemos para formular la pregunta. Ahí vi también, quiero preguntarles antes de pasar a la siguiente lámina, ya estamos terminando, ¿qué cosa es la técnica ROSE? ¿Quién mencionó eso? Para que nos cuente un poquito más. Siempre es bueno aprender esos acrónimos, esos como metodologías. ¿Hola? Sí, saludos. La Pedro, tú técnica pusiste lo ROSE de la es una técnica ROSE. técnica, Ahí está Pedro. sí, es una metodología que sirve para obtener una información más precisa de la IA, porque si le hacemos una pregunta genérica, como ya lo has explicado, pues vas a tener una respuesta bastante genérica, como preguntarle a Google, ¿no? ¿Y qué cosa Entonces, es ROSE? ¿Qué quiere decir? ya, ROSE son las siglas. R quiere decir el rol que le vamos a asignar a la IA. Claro. Por ejemplo, un profesional con 15 años de experiencia, etcétera. El objetivo es lo más importante porque eso es lo que quien estás usando la IA tiene que saber qué es lo que quiere para obtener una respuesta precisa, ¿no? Entonces el objetivo es un verbo que hay que usar de una forma lo más clara posible y un verbo también una frase corta. El contexto es, ahí sí hay que uno explayarse, quién es, qué desea, qué es lo que hace, qué quiere obtener, y bueno, más información, como se mencionó antes, puede Claro. meterle un paper o cualquier otra información adicional. Y finalmente, una estructura para, para usarlo lo mejor posible. Siempre empiezo diciéndole, actúa muy reflexivamente, por ejemplo, para obtener una buena respuesta. Y en la estructura, cómo es que quiero que me den la información y le puedo pedir al final un resumen ejecutivo, ¿no? Entonces sale algo más preciso. Perfecto, perfecto. En el fondo, de eso se trata, ¿no? Y cuando vemos si ustedes son pues aficionados a usar la inteligencia artificial y siguen en sus redes personas que lo hacen y comparten consejos, todos los consejos apuntan justamente a los elementos, algunos más, algunos menos, pero en el fondo lo que acaba de explicar Pedro, ¿no? Tienes que establecer, ¿no? Vemos las letras de Rose, ¿no? Tienes que establecer un rol, tienes que poner un objetivo. La C, me olvidé qué cosa significaba la C. El contexto,
¿no? Sí. Y, sí, y la E, ¿qué significa? Estructura. Estructura, Es, exacto, ojo. ¿no? Que en el fondo es, oye, sigamos un proceso, ¿no? Sigamos un proceso que tiene diferentes etapas y que nos va a ayudar a llegar a ese objetivo. De repente yo no sé el proceso, porque no he estudiado ese tema, entonces la IA me va a ayudar a, a entender el proceso. Pero ahí sí, ojo, y digamos esto tiene que ver mucho con actitud también, porque yo no entiendo cuando una persona dice, yo no he estudiado eso, yo no sé, yo no puedo entender determinado tema. Yo creo que todas las personas con el tiempo y esfuerzo suficiente pueden entender cualquier cosa. Entonces, si partimos de esa premisa y que además tenemos en nuestras manos una herramienta que puede hablar en el lenguaje que nosotros queramos, más simple, más complejo, nosotros siempre que usemos una inteligencia artificial y lo queremos y lo querramos hacer bien, digamos, responsablemente, pídanle que les explique el proceso. Si ustedes no entienden el proceso, ya estamos mal. Ustedes tienen que entender lo que está sucediendo para llegar a ese objetivo final. No se dejen, digamos, sorprender y que la IA dice, me sacó un nombre, me sacó un logo. Me da risa cuando la gente dice, le pedí a la IA y me sacó esto. Es como que no, tú tienes que adueñarte del resultado de la inteligencia artificial. O sea, si trabajas con ella, ese resultado es tuyo, porque tú lo has comandado. Es como si le ordenaste a alguien en tu oficina que escribiera el informe. Vas a decir, bueno, no es informe, la verdad, yo no sé. No, ese informe es tuyo, es de tu empresa. Igual pasa con la IA, ¿no? Entonces yo les quiero contar, ya para finalizar, y bueno, igual seguimos hablando de los casos de ustedes, sus formas de trabajo y demás. Yo les cuento justamente cómo hice esta charla, porque yo quería, además de poder contar algunas reflexiones que tengo hace algún tiempo, quería hacer algo de una manera diferente, porque yo estoy convencido de esta idea del puente, que la IA es un puente entre las ideas difusas y las cosas concretas. Entonces dije, voy a hacer que la instrucción inicial, mi pensamiento, venga de una fuente todavía más difusa, que me cueste, que sea un reto para mí poder incorporarla a la inteligencia artificial. Entonces a mí me gusta mucho dibujar, pensar con mi cuaderno, anotar las ideas. Mira, acá dibujé la computadora, ese que les mostré de la guía del viajero intergaláctico. Y me puse pues a dibujar la barrita de los tokens acá. Básicamente, acá están todas las 12 páginas de mi cuaderno que dibujé. Y utilicé, bueno, hice las páginas de mi cuaderno y les tomé fotos, como pueden ver ahí, ¿no? Traté de que las fotos quedaran más o menos derechas y todo eso sí me tomó un ratito, una media hora, ordenando, mientras iba también clasificando, porque conforme iba tomando notas, me daba cuenta de que, uy, por acá no debería empezar, la presentación debería empezar en esta idea. Entonces, el orden de la presentación no arrancó desde la primera página. Al final, la página 1 terminó estando como en la mitad, la última página era al inicio, entonces le puse el número a todo para ordenar. Este proceso fue completamente manual, ¿eh? Lo hice en mi escritorio, lo empecé a dibujar y todo. Pero esta información se la pasé a la IA, ¿no? Se la pasé a una IA, le mandé las fotos y le dije, primero, a ver qué interpretas tú, ¿no? ¿Qué entiendes de esto? Ahora, paralelo a eso, yo ya más o menos tenía una base teórica, ¿no? Pero, digamos, acá lo que quiero enfatizar es, no, a mí no me gusta muchas veces empezar con las cosas que te da la inteligencia artificial. Es como un poco genérico. Y me gusta empezar con algo que sea muy mío, para luego ver cómo eso encaja con lo que debe ser correcto. Entonces, este fue mi flujo. Empecé con estas fotitos y creé esta narrativa propia, ¿no? Que es básicamente subí las imágenes al chat y comencé a discutir con el chat en varios turnos hasta poder tener mi hilo conductor, lo que al final formó esta presentación.
Y como último paso, ya acá sí les menciono una herramienta, ¿no? Utilicé Cloud Design, es una herramienta específicamente para poder construir presentaciones y otro tipo de diseños. Y ya como nota, digamos, especial, ¿no? Esto no es una presentación, esto es una página web que, como ustedes han visto, pueden interactuar desde el celular. Pero mi punto no es, que esto es muy sofisticado ni nada por el estilo, sino la IA me ha ayudado en este caso a poder transformar una cosa que yo tenía en la cabeza, como puede ser este gráfico o las notas de mi cuaderno, en algo de verdad, en algo concreto, en algo accionable. Y este es el proceso que les quiero dejar el día de hoy, ¿no? En mi proceso de trabajo es un proceso que no lo he inventado para la IA, en realidad es un proceso que lo tengo en mi repertorio profesional hace mucho tiempo, y es cuando uno hace un trabajo, cuando uno organiza un proyecto, lo primero es poner el objetivo. Es lo mismo que mencionó Pedro en la metodología Rossi, ¿no? Después del rol es, oye, establece cuál es el objetivo, qué estamos haciendo hoy. Pero es muy diferente el objetivo del entregable. Pónganse a pensar un momentito en eso porque es importante distinguir esa diferencia. El objetivo puede ser, oye, vender más, pero el entregable es un plan, ¿no? Ahí vemos un poco la diferencia, ¿no? Una cosa es más difusa, un poco más etérea, es algo no concreto, y lo otro es lo concreto. ¿Qué vas a querer tú al final? ¿Voy a querer un plan? ¿Voy a querer pasos? ¿Voy a querer fechas? ¿Voy a querer qué? ¿Un Excel o un documento escrito? Porque si no tenemos eso claro, de ahí el proceso se va a ir por cualquier lado y después uno termina con una imagen generada por inteligencia artificial que no sirve para nada y frustrado y diciendo, no, esta porquería no sirve, ya no la voy a utilizar. ¿No? Entonces, eso es lo primero. Plantéense su objetivo de trabajo, mejorar internamente el negocio, responderle más rápido a los clientes, cual sea, y plantéense, bueno, ¿qué voy a tener de resultado? ¿No? Y bueno, dependiendo del caso, porque hay cosas que son muy simples, como lo de escribir los saludos de cumpleaños, son directas, es directo, pero hay algunos procesos más complejos, como lo del diseñar el logo, que nos contó su compañera Claudia, donde tú no quieres llegar al logo de frente, tú quieres ir paso a paso por una metodología que te vaya confirmando ciertas ideas, validando cosas y descartando cosas que no sirven, para que cuando llegues a ese resultado final, que puede ser el logo, tú puedas decir, ya, este logo, por ejemplo, es azul porque hicimos una comparación de los diferentes colores primarios y el azul era el que menos se utilizaba en el sector, y además el azul significa nobleza según la psicología del color. No lo sé, esto me lo estoy inventando ahorita. Pero lo que quiero decir es, existe una justificación que nos lleve a eso. Y la IA tiene totalmente esa capacidad de llevarnos por el camino, pero tenemos que saber pedírselo, ser conscientes de esa posibilidad y pedírselo, ¿no? Así que este es mi pequeño proceso mental, ¿no? Siempre yo pienso el objetivo primero, cuál va a ser el entregable final, de ahí yo me planteo cuál es el proceso. Ahora, ojo, ¿no? Hay ciertas cosas que yo ya sé hacer por experiencia, ¿no? Entonces, cuando yo hago una presentación, como llevo más de 15 años haciéndola, lo hago a veces también un poco a la antigua, me gusta dibujar en post-it, pegar en la pizarra, entonces he tratado de llevar ese mismo proceso a la computadora con la inteligencia artificial. Pero si ustedes no lo supieran cómo hacer, la IA les puede orientar en eso. Bueno, algunas conclusiones ya para cerrar nomás con preguntas. Acuérdense que desde la aplicación pueden poner más cosas, más comentarios si gustan. Estoy leyendo los comentarios por si hay algo sin contestar. Creo que no. Ok, entonces, primera conclusión o idea principal que quiero que se lleven hoy es que la IA no inventa. La IA no le saca ideas novedosas, impactantes, que tengan 100% de probabilidad de ser exitosas en el mercado. Esas cosas no existen.
Esas cosas son solamente producto de una estadística, producto de una predicción. Entonces, cuando busquen resultados con la inteligencia artificial, piensen que van a ser resultados que son, como dice ahí, matemáticamente correctos. O sea, ¿cómo hacemos para obtener ese resultado que sea matemáticamente el óptimo, siguiendo un buen proceso? ¿No? Y bueno, y hay otras cosas como decir que la IA tiene personalidad, por ejemplo, ¿no? Que por ahí alguien puede pensar, ¿no? La IA es más amigable, esta no, esta es más seria. Todas esas cosas tienen que ver solamente con la instrucción que se le está metiendo. De repente no la vemos, pero está escrita ahí que dice, oye, tienes que ser conciso, tienes que ser servicial. Y eso es lo que nosotros interpretamos como, ay, qué bonito, este chat es más amistoso que el otro. Pareciera personalidad, pero es solamente una predicción. Entonces, los resultados los creamos nosotros con contexto y memoria, ¿no? Todo lo que lo hemos mencionado ahora. También un mito, ya para los que han usado un poquito de IA, de repente les suena esta palabra, si no, acá se las presento, tokens. Quiere decir como la gasolina de la IA, el límite que tenemos de uso de la IA. Eso que cuando tenemos la versión gratuita, tenemos bien poquito, y cuando tenemos la versión pagada, tenemos mucho más, pero igual también es limitado. ¿Qué quiere decir esto los tokens? Es como decir los créditos, ¿no? ¿Cuántas imágenes puedes generar por día? ¿O cuántas palabras puedes generar en un chat? El mito, lo que les recomiendo es, no traten de ahorrar tokens, porque lo único que están generando ahí es que baje la calidad de la inteligencia. Traten de gastarlos. Lamentablemente es así. Tienen que usar la mayor cantidad de tokens para poder tener el razonamiento de mejor calidad y con eso poder obtener mejores resultados con la IA. Y ahí ponía un poco una frase que me la dijo un amigo hace unos días y yo le dije como que no, eso no funciona así. Que si le dices a la IA que te hable como un cavernícola, ahorras tokens, ¿no? Porque habla menos, por lo tanto, gasta menos energía, gasta menos gasolina, pero eso no funciona así. ¿No? Tenemos que hacer que nuestra IA piense y pensar consume eso que se llama tokens. Que es lo que se decía, ¿no? Tienen hasta 100.000 palabras para escribir. ¿Por qué no las aprovechan un poquito más? Ahí veo que Lucas ha levantado la mano. Hola, buenas noches. Bueno, yo sí he probado casi todas las IAs, siempre las pruebo porque trato de hacer algunos análisis de algunas cosas. Por ejemplo, hace poco analicé todos los diarios de gestión que había, pero con un objetivo claro, encontrar oportunidades, etcétera, porque yo manejo todo lo que es B2B. Sin embargo, después de probar todas las IAs, la única que me dio una respuesta que podría decir interesante y que descubrió oportunidades interesantes fue la menos pensada de todas, ¿no? Fue DeepSeek, por ejemplo. El resto era muy cumplidor, no las captaron. Sí, algunos patrones, temas repetidos, personas, ¿no? Pero esa ya capturó una cosa importante. Entonces, yo sí recomiendo probar todo de acuerdo a la meta que uno quiere. Y el segundo punto, no sé si eso puede decir que tengan personalidad, no, pero hay inteligencias artificiales que te brindan pasos siguientes, te brindan recomendaciones. Por ejemplo, DeepSeek no te brinda pasos, te cierra el concepto allí. Tal cual Cloud, por ejemplo, es muy preciso y te lo cierra completamente, ¿no? O sea, no te, que te dice, te recomiendo que hagamos tal cosa, o sea, no te da siguientes pasos, tú los tienes que continuar, ¿no? Tipo Copilot, que siempre son, pero cada IA tiene su especialidad, tiene Sí. ¿no? Digamos, su utilidad. Eso es lo único que quería decir. Súper. Ahí yo solo quisiera complementar a lo que tú acabas de decir, que no hay que juzgar a la IA por esa calidad de respuesta, digamos, innata, ¿no? Con la que viene de fábrica la IA. Porque todas las IAs tienen la misma capacidad de hacerte preguntas al final, de ser un poco más expansivos en la respuesta, todas lo tienen.
Claro, hay algunas que de repente el nivel de inteligencia es un poquito más, un poquito menos, pero digamos que en un entorno de trabajo regular como el que nos encontramos nosotros, no es relevante eso. Entonces, que una herramienta sea más breve que la otra, que una te invite a hacerte preguntas para que tú sigas y demás, es solamente por cómo el proveedor de esa herramienta ha decidido en las instrucciones iniciales decirle al chat, como el rol que nos contaba Adolfo que le pone al chat, ¿no? Eres un experto de 15 años, esto, ha decidido escribirle ahí, pero tú no lo estás viendo, oye, sé conciso, hazle preguntas al final al usuario. Entonces, con esto, cuando ya entiendes que así funciona, te das cuenta, oye, pero yo le puedo decir lo mismo a todas las IAs. Entonces, ya no dependo de si este proveedor le dio una personalidad A o una personalidad B. Lo tienen que hacer suyo. Y justo ese era mi siguiente punto, ¿no? Es, hay que personalizar a la IA a tu modo de trabajar. Oye, tú tienes que analizar un montón de documentos como lo del análisis de gestión y después y de ahí sacar unas conclusiones. La prueba está bien, ¿no? Meterla a diferentes IAs y DeepSeek te dé un mejor resultado. Pero es un mejor resultado porque el entregable, el documento es más extenso o porque tú puedes verificar dentro del resultado que todo el proceso que se siguió es adecuado. O sea, imagínense que le mandamos a hacer el mismo trabajo a diferentes personas. Uno me entrega un informe de una página y uno me entrega un informe de 20. ¿Es mejor el de 20 porque es más largo? No, ¿no? Hay otro criterio de calidad. Ese es el criterio de calidad que deberíamos también tener con nuestra IA. Y mi recomendación siempre es pensado siempre hacia el proceso. Es, si yo soy capaz de validar el paso a paso, si yo soy capaz de, por ejemplo, entrar a un gestión y ver cuál fue el razonamiento para ese artículo de gestión y qué extrajo de ahí, y luego cómo todo eso se consolidó en la respuesta final, perfecto. Ese es el que contrato yo, porque me sabe explicar su trabajo. Por lo tanto, esa es la IA con la que me gusta trabajar. Pero todas tienen la misma capacidad, entonces personalícenlo, denle instrucciones, tengan su instrucción favorita guardada que diga cómo debe comportarse, si quieren que los cuestione, si quieren que siempre te reporte las fuentes de lo que está diciendo. Todas esas cosas son su metodología de trabajo y lo que va a hacer que la calidad de lo que pueden obtener con inteligencia artificial sea mejor, ¿no? Entonces, bueno, con esto, retomando un poco lo de la encuesta del inicio, bueno, acá salió mal porque al final la encuesta eran 4 niveles, acá solamente hay 3, pero lo que quiero y espero que les sirva este espacio donde también ustedes son compartidos, y eso es lo más bonito, poder escuchar de ustedes mismos los casos de uso que tienen en sus negocios para que los demás vean cómo es aplicable. Entonces, yo creo que con eso ya la mayoría de los que están acá se encuentran en ese nivel de que le entienden y la pueden utilizar para algo útil, ¿no? Para finalizar, en una palabra o en una frase cortita pueden responder en la encuesta de la aplicación qué se llevan. Por mi parte, les puedo resumir que hemos repasado quién soy, por dónde hemos cómo llegué aquí, ¿no? De ahí hemos analizado el paso a paso de cómo funciona la IA, qué significa el proceso que sigo yo para trabajar, que es de este gráfico, y finalmente mis tips sobre cómo cuestionar y trabajar con la inteligencia artificial. Muchas gracias. Acuérdense de dejar en una palabra o en una frase corta qué se llevan hoy. Gracias, Álvaro, gracias a ti. La verdad es que, bueno, yo estoy sorprendida por todo el proceso que has hecho. Has creado unas diapositivas y un método especial para nosotros y la verdad que eso lo valoramos mucho. Y ya viste que las personas mayores, muchas están a la vanguardia de la tecnología, así es que creo que eso también te va a dar seguro mucho
mucho recorrido para que puedas hacer más cosas para las personas mayores, que de hecho lo tienes mapeado también, la economía plateada. Y bueno, no sé si no se olviden de poner la palabra porque Álvaro lo va a ver y agradecerte de corazón. Nos encantaría tomar una foto contigo, no sé si nos puedes ayudar, Álvaro. Claro, que Y si si podemos quito, prender las cámaras, por favor. quito la Ahí está. proyección, ¿no? Sí, para que salgan todos. Ahí está Pedro, María Isabel. Pedro es doctor, por ejemplo, entonces, de hecho, que le sirve mucho la inteligencia artificial. Ah, ya A sé. ver, Voy a los poner demás, ahí están prendiendo, ahí están hacia la prendiendo. luz. Ay, qué pena, Claudia, pero tu foto sale, no hay problema. Ahí está Mónica ya, listo. Un recuerdo con Álvaro. ¿Quedó? Ahí te están poniendo gracias. Gracias, Álvaro, de corazón. Estamos muy contentos de haber tenido aquí en el DFE. A ustedes, siempre un placer colaborar con ChangeLab y con el programa El Despegue, que ya tiene varios años, ¿no? Y que se 6 originó en años, Cuba. exacto. Muchas gracias. Entonces nos despedimos. Hasta otra oportunidad. No se Gracias. olviden de llenar lo que Álvaro les está Muchas enseñando. gracias. Gracias, gracias. Gracias, Sonia. Gracias. Chao, gracias.